Hola y bienvenidos a otro video. Como siempre, este tipo de videos precisan un poco más de tiempo. Para este video quise informarme bien. Gran parte de la información que verán en este video, de la información biográfica de los artistas, está tomada desde las páginas oficiales de estos artistas. Específicamente aquí es la fundación de Morgan, que queda en Inglaterra. Este video lo quería hacer hace tiempo porque son dos de mis artistas favoritos, de verdad. Una pareja que hizo un match. Incluso tengo una criatura aquí, no sé si prefiero que vean este video, puedan recibir esta información y de alguna forma dejarse sorprender por esa información y nada, partamos con el video. William Friend de Morgan fue un alfarero, ceramista, diseñador de azulejos y novelista inglés, nacido en Londres en 1839. Hijo de padres matemáticos y progresistas. A la edad de 20 años ingresó a la Royal Academy of Arts. Sin embargo, no se sintió cómodo en esta institución y la abandonó. Al salir de la academia se hizo amigo del artista William Morris, quien lo acercó al movimiento conocido como Hermandad Prerrafaelita, fundada por los artistas Dante Gabriel Rossetti, William Holman Hunt y John Everett Millais. Los valores artísticos de esta hermandad tenían que ver con representar la naturaleza fielmente. Estilísticamente se debía alejar de todo el arte hecho después de Rafael Sanzio, de ahí el nombre. A los prerrafaelitas no les gustaba el manierismo, de hecho se iban más atrás en el tiempo, visitando en sus pinturas el arte medieval y la artesanía del periodo gótico. William Morris y William de Morgan, si bien se asociaron a los prerrafaelitas, destacarán más en el movimiento definido como Arts and Craft. William de Morgan comenzó su formación formal como artista plástico, antes de ser llevado por sus investigaciones científicas y matemáticas a las denominadas artes decorativas, creando vidrieras, diseñando sus propios hornos, realizando investigaciones en química para crear innovadores esmaltes lustrosos y finalmente disfrutando de una segunda carrera como autor de ficción popular. William de Morgan estudió geometría euclidiana, lo que se refleja en su gran interés por la armonía y geometría de sus obras, así como el cálculo exacto de las figuras en el espacio, para poder crear sus piezas. De Morgan fue en contra de sus padres, que veían la carrera artística como inestable. William, por tanto, decidió estudiar en la academia del artista Stephen Francis Cary, con clases de dibujo anatómico y de esculturas. En el año 1863 es cuando William de Morgan conoce a William Morris a través del artista Henry Holiday. William, como decía anteriormente, se desilusiona de estudiar en la Royal Academy y se dedica al diseño. El encuentro con Morris será un hecho crucial en su vida. En la década de 1860, de Morgan comienza a realizar vidrieras y muebles. En ellas representa escenas de la Biblia, la mitología, enfatizando sobre todo los motivos florales. Su dominio de los esquemas arquitectónicos, el dibujo tridimensional y la manipulación de ideas para plasmarlas en dibujos y diseños queda patente en la excepcional colección que hoy se encuentra en la Fundación de Morgan en Inglaterra. William utilizaba la antigua técnica de lustre-wear en inglés, que consiste en utilizar esmaltes metálicos oxidados, que genera un efecto iridiscente en la cerámica. Una hermosa cerámica producida desde el siglo IX en Egipto antes de extenderse por Siria al resto de Oriente Medio y Europa, donde se produjo hasta el Renacimiento. William estaba profundamente interesado en esta técnica de esmaltado perdida, que requiere la aplicación de un óxido de plata o cobre a la cerámica y su cocción en un horno sin oxígeno, para forzar una reacción química que elimine el oxígeno del esmaltado y deje una fina película de metal sobre la superficie de cerámica. William decide establecer su empresa en Chelsea en 1872 después de volar su vivienda alquilada en Fitzroy Square, mientras experimentaba con un horno improvisado en la chimenea.
De Morgan desarrolló la técnica del lustre a lo largo de su carrera y pronto se convirtió en la principal autoridad mundial en la materia, hablando incluso con el gobierno egipcio sobre su proceso en 1892. Las primeras producciones cerámicas de William estuvieron condicionadas por el espacio disponible. Su primera vivienda fue una casa adosada en Chelsea donde vivía con su madre y su hermana. El espacio era tan limitado que De Morgan no podía fabricar sus propias piezas. Muchas de sus obras del periodo Chelsea se basan en técnicas de diseño medievales simplistas, no solo por la facilidad de adaptación a formas básicas, sino también debido a los movimientos Arts and Craft y neogótico, liderado por sus amigos y revolucionarios victorianos como William Morris o John Ruskin, que defendían el diseño medieval por encima de todos los demás. Para que William de Morgan pudiera producir diseños comercialmente exitosos, sus diseños fueron dirigidos por su amigo William Morris. El movimiento Art and Craft, del que William de Morgan fue un impulsor clave, defendía que las artes decorativas debían realizarse a mano con todos los métodos tradicionales y que cada pieza singular debía ser elaborada por un artesano individual. Para alcanzar estos sueños, William de Morgan tuvo que trasladar su negocio en expansión de Chelsea a un lugar donde pudiera dirigir al personal para modelar cerámicas, según sus especificaciones, cumpliendo así finalmente su ambición de un enfoque verdaderamente holístico en la creación. William Morris ya había establecido una fábrica en Merton, cerca de Wimbledon, por lo que en 1882 William de Morgan trasladó su negocio para estar más cerca de su amigo. En el auge de este periodo, De Morgan & Co. dirigió a unos 40 empleados para operar los hornos, pintar cerámicas y moldear las cerámicas, todo bajo la supervisión de William de Morgan. William se casó con la artista Evelyn de Morgan en 1887 y viajaba regularmente a Florencia con ella para visitar a su tío John Rodham Spencer Stanhope, mentor artístico de Evelyn. Después de 1890, los de Morgan tenían su propio apartamento en Florencia y pasaban los inviernos allí, evitando el frío londinense debido a la salud de William. Durante su estancia en Florencia, William colaboró con el artista florentino Cantagalli. La combinación de la maestría de Cantagalli en la creación de jarrones tridimensionales con elaborada decoración y molduras, junto con la imaginación de William de Morgan para crear bestias fantásticas y dar personajes mitológicos, dio lugar a emocionantes producciones cerámicas. Sand's End en Fulham fue la última sede de la fábrica de cerámica de Morgan antes de su cierre, y este periodo fue quizás el más emocionante. William había perfeccionado sus esmaltes lustre y se asoció con el arquitecto Halsey Ricardo. Fue bajo la influencia de Ricardo que De Morgan & Co. produjo esquemas pictóricos de azulejos a gran escala para interiores. El primer encargo importante de William de Morgan fue instalar la colección de azulejos damascanos e iraníes de Lord Leighton en la ampliación del salón árabe de su casa en Holland Park entre 1877 y 1881. Este encargo fue crucial en su carrera, ya que le permitió conocer por primera vez los diseños originales de Oriente Medio. Gracias a la fama que William recibió del encargo de Leighton en 1880, el zar de Rusia le encargó un diseño de inspiración oriental para el opulento salón del infame Livadia, un yate experimental que solo zarpó una vez. Entre 1882 y 1900, William de Morgan diseñó azulejos para 12 transatlánticos, tras ser contactado por el arquitecto de Art and Craft Thomas Edward Colquitt, encargado del diseño de estos hoteles flotantes. Para la década de 1880, los barcos de vapor se habían convertido en una forma popular y lujosa de viajar, y los exóticos y elaborados diseños de azulejos de Morgan eran perfectos para los interiores que buscaban ofrecer a sus pasajeros. Al final de su vida, William de Morgan se dedicó a escribir novelas y alcanzó mayor reconocimiento que nunca por su cerámica. Su primera novela, Joseph Vance, se publicó en 1906 y causó éxito al instante tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido. Le siguieron An Affair of Dishonor, Alice for Short, entre otras. El género se ha descrito como victoriano y suburbano. De Morgan falleció en 1917 de fiebre de las trincheras en Londres. Se le recuerda por su calidez personal y la energía indomable con la que desarrolló su carrera como diseñador, alfarero, inventor y novelista.
Evelyn de Morgan, o Mary Evelyn Pickering como nombre de soltera, fue una pintora nacida en Londres en agosto de 1855. Provenía de una familia de clase media alta. De pequeña sentía interés por las artes. Fue educada en casa junto a sus hermanos en materias como las lenguas griegas, latín, francés, alemán e italiano, además de literatura clásica, mitología y ciencias, algo que no era muy común para las mujeres de su edad. En un comienzo, Evelyn se interesaría en la poesía. Evelyn usaría su arte como una herramienta para expresar sus valores socialistas, espirituales y feministas, los que se convertirían en temas claves en su obra pictórica. La madre de Evelyn provenía de familia de artistas, por lo que no veía bien que su hija siguiera esa carrera. Wilhelmina Stirling, hermana menor de Evelyn, afirma que su madre comentó que quería una hija, no un artista, y cuenta que le daba propinas al tutor de dibujo para que le dijera a Evelyn que no servía para nada, para que ésta renunciara a su sueño. Como mujer soltera, Evelyn habría dependido del apoyo de su padre, ya que en la época las mujeres no podían poseer dinero ni propiedades. En su diario, Evelyn confirma que su padre fue quien la apoyó y este fue quien comenzó a pagar a su hija mayor clases particulares de dibujo con un tutor en la década de 1870 y le permitió viajar acompañada de su tío artista a Francia e Italia para estudiar pinturas de antiguos maestros. Sin este apoyo, no habría tenido los medios para seguir su carrera. En 1872, Evelyn pasó unos meses estudiando en la Escuela Nacional de Formación Artística de South Kensington, pero sus aspiraciones contrastaban claramente con el énfasis tradicional de la escuela en la idea más femenina de la artesanía y el logro. Al año siguiente se matriculó en la recién fundada Escuela de Arte Slade, convirtiéndose en una de las primeras mujeres en hacerlo. Evelyn se rebeló contra su educación de clase media y los estereotipos de género de la época. Contaba con un carruaje y una escolta para llevarla desde su casa hasta la Slade, pero insistía en que la dejaran a una manzana de distancia y caminar sola el último tramo del trayecto, cargando sus pinturas y lienzos. La Escuela de Arte Slade revela que Evelyn habría asistido a clases diarias de dibujo con el modelo desnudo durante 4 horas y con modelo antiguo durante 3 horas más. Se permitía a las alumnas estudiar del natural junto con sus colegas masculinos. En este sentido, la escuela fue revolucionaria en la educación artística de la época, y su importancia como avance para el mundo del arte es innegable. Aunque de todas formas, después de las 17 horas, las mujeres no podían tener clases de dibujo en desnudo. Evelyn destacó en la Slade y ganó premios y medallas por sus dibujos del natural. Luego obtuvo una beca completa de 50 libras anuales. Fue por esta época cuando Evelyn comenzó a usar su segundo nombre en lugar de su nombre cristiano Mary. Evelyn presentaba sus trabajos bajo este nombre para asegurarse de que fuera evaluada por sus méritos y no ser menospreciada por ser mujer en un mundo de hombres. Al salir de la escuela de arte, Evelyn continuó dibujando a diario durante el resto de su vida. Sus dibujos son enriquecedores no solo por su destreza y temática, sino también porque nos ayudan a comprender su proceso de trabajo, dibujando principalmente sobre papel avitelado gris, a lápiz y pastel. Evelyn produjo cientos de estudios de figuras. Sus rigurosos estudios dobles de figuras vestidas y desnudas son particularmente fascinantes y subrayan la obsesión del artista por la forma humana y su afán de precisión. Evelyn realizó estudios de composición detallados. Las obras en oro sobre papel avitelado gris son de particular interés, ya que muy pocos artistas emplearon esta técnica. Estas piezas pueden considerarse obras de arte por sí mismas, y es evidente que Evelyn a menudo las vendía como tal. El alto contraste entre el gris de papel y el dorado brillante le permitieron a Evelyn asegurar que sus cuadros tuvieran una rica profundidad tonal, una iluminación perfecta y un realismo envidiable. Evelyn pintaba en el popular estilo estético, un movimiento de bellas artes y artes decorativas que buscaba la belleza por encima del significado, o crear el arte por el arte. Este movimiento tomó prestado el estilo clásico y el estilo renacentista. La mística y la majestuosidad del arte de Botticelli fue muy admirado. Fue en el apogeo de este movimiento que Evelyn comenzó a exponer su obra. El primer cuadro que Evelyn de Morgan expuso fue Santa Catalina de Alejandría en 1875 en la Galería Dudley de Londres. Desde el principio luchó contra las actitudes sexistas del mundo artístico y se esforzó por ser reconocida por su talento, más que por su género.
Este cuadro triunfó en la exposición siendo adquirido directamente por Lord Henry Somerset, un diputado conservador. Tras su éxito en la Galería Dudley, Evelyn fue invitada a exponer en la Galería Grosvenor para asegurar la viabilidad comercial de sus cuadros. Evelyn continuó trabajando en el popular estilo estético y su primera exposición en la Grosvenor, Ariadna en Naxos, es representativa de su obra durante este periodo. En 1883, Evelyn conoció al diseñador de cerámica de Art and Craft William de Morgan, para sorpresa de su familia. William influyó claramente en Evelyn y su obra, ya que el amor se convirtió en un tema importante tras su encuentro, en particular en su obra alegórica El Paso del Amor de 1883. Evelyn se identificó claramente con esta narrativa tras encontrar un amor verdadero, 16 años mayor que ella. Desde su infancia, Evelyn se sintió preocupada por la omnipresencia de la muerte en la vida. Sus pinturas reflejan su posterior interés por el espiritismo y la naturaleza, y la materia del alma humana. A través de su matrimonio con William de Morgan, Evelyn conoció a su madre Sofía, activista de reforma social y médium espiritual. Su suegra la animó a usar sus cuadros para presentar sus ideas espirituales. Su matrimonio con William y la constante incapacidad de este para obtener ganancias con su negocio de cerámica hicieron que la pareja dependiera de los ingresos de la venta de los cuadros de Evelyn. William Imrie, magnate naviero escocés y propietario de la White Star Line, famosa creadora del Titanic, fue el mecenas más prolífico de Evelyn. En total le compró 8 cuadros y probablemente influyó en su estilo. La pintura Flora de 1894 es la pintura más célebre de Evelyn, basada en la primavera de Botticelli, pero Evelyn la ha rodeado de exuberante vegetación, flores, pájaros y túnicas ondulantes, para convertirla en un ícono, reconocible al instante como suya. Es técnicamente perfecta, mostrando su habilidad y dominio de la pintura al óleo sobre lienzo. La deslumbrante luminosidad de la pintura se ha logrado mediante el uso innovador de óleos de colores sobre pan de oro, un método de su propia invención, tomado de retablos medievales encontrados en la ciudad de Florencia, a la que esta pintura es una oda. Flora es la diosa de la primavera y de la ciudad de Florencia, donde Evelyn vivió durante el invierno a partir de 1890. Evelyn fue una artista que demostró un profundo conocimiento de los materiales y métodos utilizados en la creación de pinturas al óleo. Generalmente utilizaba los lienzos pretensados de doble línea de Robertson, que conservaban su integridad estructural, y las pinturas al óleo Winsor & Newton, lo que le permitía no tener que preparar sus lienzos ni mezclar sus propias pinturas. Estos métodos modernos permiten que sus pinturas se conserven con una hermosa claridad y un excelente nivel de detalle. A partir de 1910, la paleta de colores de Evelyn evolucionó de realista y expresiva a puramente simbólica, a medida que sus cuadros adquirían un estilo más simbolista, con su creencia de que la pintura debía ser una puerta a la espiritualidad. La exitosa segunda carrera de William de Morgan como autor de éxitos de ventas a partir de 1907 le permitió a Evelyn pintar con libertad, sin las limitaciones de la viabilidad comercial ni las restricciones de sus mecenas. Hijas de la Niebla de 1910 es una obra fundamental de su estilo simbolista. La conciencia social de Evelyn se hace patente en sus pinturas pacifistas, que expuso en su estudio en 1916 para recaudar fondos para la Cruz Roja Británica y la Cruz Rosa Italiana. El estallido de la Primera Guerra Mundial, el horror de la barbarie y la enorme cantidad de muertes que causó tuvieron un profundo impacto en Evelyn y su obra. Incapaz de imaginar o retratar fielmente el infierno que enfrentaban quienes servían en el frente, Evelyn utilizó su enfoque simbolista para pintar demonios y dragones que representaban la guerra. Su obra SOS de 1914 representa una banda de estas bestias rodeando y acercándose a una pequeña roca en un mar tempestuoso, con una mujer vestida de blanco extendiendo la mano hacia el cielo en búsqueda de un arco iris. Representa la esperanza de paz para la aislada isla del Reino Unido en un mundo de guerra. Evelyn falleció el 2 de mayo de 1919 y fue enterrada junto a su esposo William en el cementerio de Brookwood en Surrey. A lo largo de sus 50 años de carrera como artista profesional, Evelyn pintó alrededor de 100 óleos, 56 de los cuales se conservan en la colección de la Fundación de Morgan. Para Oscar Wilde, el arte es la ciencia de la belleza, una expresión autónoma que existe por sí misma, sin necesidad de propósitos morales o prácticos.
La artesanía, en cambio, es el trabajo manual de la vida, cuya bondad reside en la nobleza del espíritu y la mano que la ejecuta, no en la máquina. Wilde creía que la vida y la naturaleza no imitan al arte, sino que el arte es lo que da forma y significado a la existencia humana. Para Wilde, la artesanía se diferencia del arte porque está vinculada a la utilidad de la vida. El valor de la artesanía está en el uso que se le da y en el espíritu noble del que la elabora. La relación de William y Evelyn de Morgan es de las pocas parejas amorosas o matrimonios de los que tenemos conocimiento de que exista tanta compenetración en sus obras artísticas, las que además de eso son representativas de un determinado momento de la historia. Ambos están unidos por la fuerza y la pasión del arte. Ambos poseen intereses similares y es como si vivieran en un mundo de fantasía, que es traído a la realidad. Y eso es algo precioso. En sus obras queda más que claro el nivel de creatividad, el trabajo obsesivo y el disfrute en el hacer. Hay complejidad, estudio, técnica, desarrollo e innovación, tanto en la pintura de Evelyn como en la alfarería de William. Si bien los expertos del arte siempre han hecho diferenciaciones entre las artes y el concepto de artesanía, concuerdan en que el arte es eminentemente inútil y la artesanía no, que la artesanía cumple un rol utilitario, que no solo es para ser contemplada. Sin embargo, creo que la obra de William de Morgan habla por sí sola, es tan profunda y perfeccionista que sin menospreciar la artesanía se eleva al concepto de arte, porque hay una necesidad espiritual por su parte de querer plasmar belleza, la belleza por la belleza, haciendo una simbiosis entre diferentes estilos o influencias artísticas, tanto persas como egipcias o medievales. Platos, vasijas, jarrones son de un preciosismo exacerbado, la cerámica llevada a su máxima potencia. En el matrimonio, tanto William como Evelyn se acercaban a movimientos artísticos como el romanticismo, el esteticismo, el prerrafaelismo y finalmente el simbolismo. Los dos también se acercaban a una reinterpretación de un medievalismo idealizado, William en su técnica y Evelyn en su técnica y representación de temas. Las pinturas de Evelyn del siglo XIX son más realistas y mitológicas y las del siglo XX son más soñadoras y simbolistas, con una constante preocupación por la figura humana, la naturaleza y el color. Las figuras femeninas en Evelyn son un elemento fundamental, alegóricamente y compositivamente. Por otra parte, en William los animales y animales fantásticos son su obsesión. La flora y la fauna son imprescindibles y las podemos encontrar en la obra de ambos. Pienso que ellos fueron una gran pareja dentro del arte y no son tan conocidos como otras parejas del mundo del arte. Lo que me encanta de ellos es su compromiso y obsesión por el trabajo artístico, la búsqueda de la belleza como principio, la complementariedad en sus artes respectivas, la imaginación por sobre todas las cosas, que de alguna forma inspiraron a artistas que vinieron después, sobre todo a los simbolistas. Los de Morgan creían en el trabajo artesanal, en las cosas hechas a mano y con maestría, algo que en nuestra época se pierde cada vez más. Un mundo cada vez más industrializado donde la imaginación y el trabajo individual se pierde, donde la artisticidad y creatividad de un artista queda reducida a un nicho. El trabajo de una industria jamás tendrá la calidad creativa de un artista como William o Evelyn de Morgan. Es aquí donde al analizar artistas como estos me dan ganas de volver al pasado. Tanto conocimiento que se va perdiendo y trabajos que desaparecen para no volver jamás. Cuando las cosas se hacen con amor, pasión y maestrías, se vuelven eternas y eso es el arte. Bueno, espero te haya gustado este video, de verdad. Me tomó harto tiempo, hace como un mes, un poquito más de un mes fue el último video que subí. De nuevo quiero volver a subir videos todas las semanas, pero el próximo video va a ser un poco más cortito, sí, va a ser de otro artista, vamos a ver retratos. Hoy es como más en relación a la era victoriana, al arte que se hizo en Inglaterra a mediados del siglo XIX, principios del siglo XX, entonces era otro imaginario, aunque es un imaginario que a mí, no sé, me fascina, me trastorna un poco, porque es como que volvieron a un neogótico, a un nuevo periodo gótico, pero en esos años, como todo lo medieval volvió de cierta forma. Y en 2025 también está muy de moda eso,
hoy, visto desde otra forma, mucho más idealizado también, pero no sé, la moda de las artes se van reinventando, se deja una cosa atrás para pasar a otra, después se vuelve otra vez, después nos vamos a otro periodo y así. En cuanto a la relación del arte con la artesanía, yo creo que de alguna forma están interconectadas las dos y muchas veces para hacer una obra de arte se requiere de un proceso artesanal y viceversa. Para hacer artesanía también necesitas ser artista, entonces como que es una división que tal vez en algún momento en ciertos círculos como más elitistas se da mucho esa diferencia. Ay, esto es arte, esto es artesanía, pero para mí en realidad van un poco de la mano esas dos eh, ¿cómo se llama? Disciplinas o oficios. Entonces es importante también reconectar y no perder parte de esa tradición artesanal de hacer las cosas, que es una tradición que viene de hace mucho tiempo, conocimiento que se va heredando generación tras generación, y si no se cultiva se pueden perder muchos métodos y muchas formas de hacer las cosas. Entonces ojalá no se pierda. Siento que hay que seguir investigando, seguir dibujando, y tratar de como explotar la imaginación a través de otros elementos de la vida misma, de las cosas más análogas, no solo de lo digital, no solo de lo que ya está hecho, sino eh, o de las cosas que se nos entregan tan fácilmente, sino como buscar la imaginación en todo. Eso. Estén muy bien. Bye.